Perfecto, ahí ya estamos grabando. Bueno, buenos días a todos. Yo me vuelvo a reencontrar con ustedes luego de la evaluación, que lo vieron a Luisito el jueves pasado. ¿Sí? Comentarios, consideraciones, dudas, inquietudes que tengan al respecto de la evaluación. Raquel, que estaba nerviosa, no sé si estás por ahí. Ay, no, profe, creí que era más difícil, pero me fue re bien. O sea que fue muy fácil. No, creí que era otra cosa, la verdad que me esperaba algo más difícil. Bien, bueno, lo vamos a tener en cuenta para Lo el vamos a segundo tener en partido. cuenta para la próxima. No, 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 no. Me subió la presión un montón, ¿eh? Me subió la No, presión. imagínate entonces, no, no, si lo vamos a hacer un poco más difícil, se te va a complicar un poco más. Entonces, con la No, presión, en no ese es el serio. problema, ¿no? Andaba, estuve toda la semana con presión alta y ese día el pico. Bien. Uh, Y sí, porque Bueno, dije, voy a tener que hacer 20.000 cuentas, qué sé yo. bueno, fueron pocas las cuentas, vieron que no fueron tantas las cuentas. Por El eso, examen buenísimo, buenísimo. estaba previsto Sigan así, así, más que sigan así. nada. Bueno, estaba previsto conceptualmente, más que nada para que puedan aplicar los conceptos y no estuvieran que estar 25.000 horas con la calculadora. Si podemos saber con una cuenta, podemos saber si entendieron el concepto o no. Así que es la idea. La idea es que tuvieran el tiempo suficiente. De hecho, estaba previsto mayor tiempo de, siempre le damos un margen más de tiempo. De hecho, muchos terminaron el examen antes. Sé que otros no lo terminaron antes y esperaron a que se les pase el tiempo, porque eso lo hacen siempre. Lo sé, lo sé, lo sé. Alguien me hizo una pregunta mientras estábamos conectados y me dijo, tenemos una duda. Yo creo que el examen era de resolución individual, así que ese tenemos me hizo un poquito de ruido, ¿no? Me imagino que el chat comunitario debería estar que ardía en el horario. Ay, ay, ay. Dios mío, lo tengo grabado, así que Ah, no se, lo puedo profe, ¿no se utilizar. podía copiar? ¿No se podía copiar? Y en principio es individual, 6 preguntas, pero no puse que no se podía copiar. Así que la verdad que si me dijeran, la verdad que no estaba la indicación en la consigna. En principio no era la idea que se copien, ¿no? Tampoco era un bueno, pero examen viste para que que... ahora se acostumbra a hablar en plural cuando la referencia suele ser individual. Es bastante común eso. Y a lo mejor Está bien, está bien. era eso. Seguramente era eso. Voy a quedarme con esa idea de Luis. Muy bien, Luis, me voy a quedar con esa idea entonces. Voy a pensar que no hubo chat comunitario ardiendo, el WhatsApp Claro, no era comunitario. un conjunto de personas que tenían la duda. Está bien, está bien. Bueno, ¿alguna consideración, alguna duda del examen, algo que les haya quedado? Creo que el jueves tuvieron, creo no, estoy seguro que el jueves estuvieron charlando. Sí, sí, Luis. sí, sí, estuvimos hablando algo. Bien. Yo en realidad fui yo quien les hice algunas acotaciones y observaciones que encontré, digamos, en las respuestas y bueno, y nada más, porque tampoco eran muchos los que. Bien, muy bien. Em, Eh, yo quería hablar un poco, o que hablemos un poco del tema del jueves siguiente, Juan, y, dale, dale, dale. porque este jueves yo no podría estar porque tengo un compromiso justo antes y no sé cuánto va a durar y no quiero que se abra el aula a las 11 y no haya, y yo no esté. Em, Estuvimos hablando con Juan la alternativa de o pasar para el sábado la, la clase. También está todavía la cuestión de cuándo se toma y si se toma, después lo vemos, eso pregúntalo vos, Juan, el recuperatorio, si alguno quiere recuperar. Y así que barajamos dos posibilidades. Una era la posibilidad de pasar la clase del sábado directamente. La otra es que yo suba algunos videos, de hecho algunos ya los tengo hechos
por otros cursos de estadística sobre los temas en cuestión. No sé, si quieren subimos los videos, subo videos, los que tengo hechos y los que voy a hacer, y voy a subir una práctica de los temas de estadística que va a dar Juan hoy y alguna resolución en algún video, ¿sí? De modo que la clase práctica se cubra a través de eso. Por ahí puede ser más sencillo esto último de subir los videos con alguna resolución y demás que trasladarnos a un sábado. De todos modos, voy a tener otros sábados, acá lo veo a Pablo de arquitectura, porque voy a tener finales algunos jueves de diciembre y bueno, y también ahí después veremos cómo lo resolvemos, pero para diciembre falta, entonces lo veremos después. Así que no sé si a ustedes les parece adecuado, subo los videos, acá hay alguien ¿Qué tal? Buen día. ¿qué tal? ¿Qué tal? Sergio habla. Eh, Bueno, teniendo en cuenta que el jueves es el Día del Trabajador de las Universidades Nacionales y que para ah, nosotros es asueto laboral, está bien. la de los videos, por lo menos a mí me encantó. Bueno, bueno, No bueno, sé qué bueno, opinan los bu- compañeros. bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces voy a encararlo por ese lado. ¿Sí? Bueno, por lo ¿Sí? que veo acá en el chat, todo el mundo todo el mundo no, los que se explicitaron, los que se expresaron dijeron Soledad videos, Carmen videos, Marce videos, Cecilia videos. Ah, sí, Si ahora los estamos todos veo. de Bien. acuerdo, Bueno, bueno. entonces después, Luisito, si querés ponerte en el foro, ahí que se suspende la clase del jueves, por si algunos participantes no está, ya veo que subió la cápita 38 menos nosotros 236. Sí. Así que si querés igual publicarlo por las dudas Vos, y ya lo vos dejamos entonces así definido. abriste un video en la pestaña, no, te pregunto, perdón, ¿abriste un foro en la pestaña? Hay un foro de avisos y novedades generales. Ahí en el Ah, general lo puedes en el poner que aviso se de novedades leyó. general. Está. Sí. Está, Así perfecto. ya les llega a los que Bueno, no, lo por las dudas, aviso a refrescar. y lo anuncio y después van a ver, bueno, que van a aparecer, van a ir apareciendo estos videos con algunas resoluciones, ¿sí? Bueno, yo me retiro, Cuando. Dale ¿eh? nomás. Bueno, un abrazo a todos. Nos Adiós, vemos. Luisito. Chao, chao. Bueno, redondeando, chicos, este tema, cuando empezamos la cursada se había planteado la posibilidad de, en vez de hacerlo martes y jueves, hacerlo martes y sábado. Yo los jueves tengo superposición con otras materias, más allá de que el primer jueves se los di también, pedí reemplazo en la otra materia. Así que por eso barajamos estas dos oportunidades. También pensamos en no querer quitarle por lo menos un sábado a esta altura del año, así que vamos a manejarlo así por esta semana y obviamente vamos a abrir un foro, ahora después le digo a Luis que abra un foro lo abro yo, para las consultas del tema. ¿Sí? Bien, segundo tema que nos queda pendiente, recuperatorio. Cuando les publiqué las notas, ¿sí? Les pregunté más que nada si alguno tenía intenciones de ir al recuperatorio, quizás para subir notas si es que quisiera, o si es alguno que no haya rendido el primer parcial y tuviera que rendir. Más que nada la pregunta tiene que ver porque en función de la cantidad definíamos la fecha. Se podía hacer en superposición con una clase o lo tenemos que hacer en otro momento. No ha habido respuestas. No sé si alguno de los que está aquí presente tiene intenciones de ir al recuperatorio hoy o calle para siempre. Para qué va a ser más difícil, ¿eh? Pero yo no tengo que hacer recuperatorio, profe. Oh, perfecto. Te aviso porque digo, por las dudas, por tu tema de presión. Me quiere hacer otra prueba igual? ¿Me quiere hacer otra prueba igual? Vamos, esa es la actitud. Vamos, Raquel, vamos. Raquel ya tomó viaje, tomó vuelo. Ya ¿Estadísticas está es más fácil? el de ¿Estadísticas es estadística. más fácil?
Y yo diría que no a priori, pero bueno, es más, iba a ser un poco más sencillo, pero después de lo que me dijiste, dije, che, la estamos haciendo muy fácil, así que me parece que la vamos a hacer más compleja hoy. Ay, bueno, gracias, gracias. Bueno, gente, vamos a empezar con los temas de el segundo bloque, que es el bloque de, voy a sacar esto, vamos a minimizar esto, que es el bloque, el eje temático número 2, que tiene que ver con los elementos de la estadística. Vieron que esta materia es elementos de matemática y estadística. Bloque de elementos de matemática, vamos a trabajar con el bloque de elementos de estadística. Cuando vamos a trabajar con el bloque de elementos de estadística, acá es muy importante la palabra elementos, ¿sí? Lo que vamos a charlar de aquí a esta clase y dos más va a tener que ver con cuestiones muy básicas y elementales de el desarrollo de la estadística, así que obviamente da para mucho más. Bueno, yo les voy a compartir un PowerPoint. La idea es que charlemos un poquito de esto y sobre el final de la clase vamos a hacer un pequeño pantallazo, ¿sí? De lo que esperamos que puedan resolver como segundo parcial y va a versar sobre estos temas de, elementos de estadística, ¿sí? Vamos a contar cuál es la idea más o menos de todo esto. Así ya vamos bajando ansiedad. La realidad es que tenemos este martes, el otro, ¿sí? Y ya estamos cerca de terminar, estamos a mitad de diciembre, ¿sí? Si que en el cronograma verán que tenemos alrededor de mediados de diciembre ya pautado el segundo parcial. Les voy a contar cómo va a ser el segundo parcial, que tenemos la idea de que sea un poquito distinto que el cuestionario, ¿sí? Y pensábamos que iba a ser un poco más sencillo, pero dado que para Raquel le parece fácil, vamos a hacerlo más complejo. Ah, mentira. Y la van a Ay, matar profe, por no, Raquel. no me tenga en cuenta, profe. No me tenga en cuenta. No, Pobre Raquel. Bueno, vamos a compartir el Power. no, que mis compañeros me van a odiar. Claro, y sí. A ver si viene. Usted está compartiendo PowerPoint. Creo que está compartiendo. Cualquier cosa, si no, me dice. Vamos a subir esto un cachito para allá, esto un cachito para allá, un poquito más chico. Veo todo el Power. Bien, muy bien. Bueno, arrancar con el eje temático 2, elementos de estadística. Presentamos en sociedad, elementos de estadística va a tener 3 unidades, al igual que tenía elementos de matemática. La primera unidad va a tratar sobre la introducción de la estadística, qué es, para qué sirve, y vamos a hablar sobre cositas que sí me interesan mucho, que es el tema de variables y el tema de gráficos, ¿sí? Esos dos temitas son lo más importante de lo que es esta unidad 1. La segunda unidad, que es la unidad, tiene que ver con la caracterización de una serie de datos, ¿sí? Esa es la unidad más fuerte, junto con estos dos temitas que le dije de la unidad 1, ¿bien? De lo que va a ser este bloque de elementos de estadística. Vamos a estar trabajando con variables de tipo cuantitativas, es decir, numéricas. Ahora vamos a diferenciar cómo se pueden clasificar las variables, qué son y demás. Y luego una tercera unidad que le va a dar paso a las variables que no pueden asumir un valor numérico, sino que son de tipo categóricas, que son de tipo cualitativas, ¿sí? Y ahí hay alguna medida para poder hacer algún análisis de ello, ¿sí? Y hasta ahí vamos a llegar en lo que es esta introducción de estadística. Bueno, vamos con la unidad 4, que es la que hoy nos reúne aquí, ¿sí? Lo que vamos a tener en esta unidad 4 se llama información estadística, es la definición o la presentación en sociedad de lo que es la estadística en sí misma. ¿Qué es la estadística? Ahí nos dice, es una disciplina científica que se ocupa de obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Este PowerPoint que está acá ya lo tienen ustedes subidos en el campus, ¿sí? En realidad lo había subido y no se lo había puesto visible, lo había quedado oculto. Así que hoy me di a la mañana y se lo puse visible, así que ya lo podían ver. Entonces, estadística, ¿sí? No es matemática. La estadística se vale de herramientas de matemática,
pero no va a tener que ver con ese análisis a secas que hace la matemática en número puro, sino que acá vamos a ir a aplicaciones concretas, ¿sí? Entonces, la disciplina se ocupa obtener, analizar y ordenar datos, ¿sí? No siempre se van a hacer todas las cosas. Hay veces que se obtienen datos y se analizan, a veces que se obtienen datos y se ordenan, depende del tipo de variable con el que estemos trabajando. Ya llegaremos un poquito más adelante, ¿sí? ¿Y qué vamos a querer hacer? Vamos a explicar lo que sucede, ¿sí? O vamos a querer predecir sobre lo que estamos estudiando. Esa es la doble funcionalidad que tiene. Supongamos que nosotros estamos analizando el ingreso el ingreso de todos los argentinos que están en edad laboralmente activa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tomar datos, es decir, vamos a ir y vamos a preguntar a cada uno de estas personas que están trabajando o que están en edad laboralmente activa, quizás no estén trabajando en este momento, y le vamos a preguntar cuánto ganan, ¿sí? Por mes. Bueno, uno ganará 20.000, otro ganará 30.000, otro ganará 6, está trabajando, otro ganará 60.000, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ir y le vamos a preguntar, vamos a hacer una encuesta, o vamos a obtener la información de otra fuente, es decir, de algún lugar al que podamos acceder información de estadísticas que ya existan de antes, podemos contactarnos con los empleadores, ¿sí? Y así obtener la información, es decir, de primera mano o a través, de forma secundaria, a través de otros elementos. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer con eso? Bueno, entender básicamente cómo es la evolución de los sueldos de los argentinos que están en edad laboralmente activa y también quizás podamos predecir respecto de qué puede llegar a pasar con ese sueldo. Y cuando decimos predecir, no estamos haciendo futurología, sino que queremos ver qué pasa en un conjunto más amplio, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces también una definición, más que una definición, es en qué consiste, en qué se basa o qué agrupa, métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraerle conclusiones relevantes. Y no aporta demasiado más al primer párrafo que es más importante aquí. Avancemos un poquito, y acá me gusta un poquito más esta otra definición que hemos extraído de biografía. La estadística abarca la recolección, presentación y caracterización de la información. Ya vamos a separar que un dato no es lo mismo que información, ¿sí? La información es el dato procesado, analizado, para ayudar tanto en análisis de los datos, y esto me interesa más que todo, como en el proceso de toma de decisiones. Todo esto que nosotros estamos haciendo, que va a servir para comprender el fenómeno que estamos estudiando, se utiliza para el proceso de toma de decisiones. Para tomar una decisión, yo quiero saber cuánto es el sueldo de los argentinos en edad laboralmente activa. ¿Para qué? ¿Para saberlo solamente? No, seguramente quiero tomar una decisión para mejorarlo, ¿sí? Para mejorarlo en un lugar y en el otro no, para atenuarlo en un lugar y en el otro no, para sacar promedios. ¿Sí? Ya veremos para qué, ¿está bien? Pero sirve la información estadística, es de súper utilidad para el proceso de toma de decisiones, de forma directa o de forma indirecta. Y acá tenemos algo que es muy importante, y esto seguramente lo van a haber aplicado en su realidad cotidiana. Una de las características de la estadística es lo que se llama la transversalidad. ¿Qué es transversalidad? Es que se utiliza en un montón de disciplinas, ¿sí? Y a veces hasta sin darnos cuenta, ¿está bien? Y cuando hablamos de un montón de disciplinas, hablamos desde la ciencia más dura hasta la ciencia más social, ¿sí? Y hasta las cosas cotidianas. A ver, nosotros cuando decimos, aumentaron los precios, estamos aplicando estadística. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo cambia un precio de un momento a otro. Bueno, eso es una herramienta estadística. Y además de qué nos damos, ¿cómo sabemos que aumenta el precio? Porque vemos el precio específico del bien o porque tomamos índices que son generales, ¿sí? Es decir, el precio de un conjunto de bienes, de una canasta de bienes, le llamamos. ¿Sí? Habrán escuchado del INDEC y del famoso índice de precio del consumidor, ¿sí? Que vieron en la tele que todos los meses nos ponen, la inflación fue del 2,9%, la inflación fue del 28% acumulado, no importa el porcentaje, lo importante es que eso se basa en herramientas estadísticas.
Las herramientas son índices de precios como el IPC, el índice de precios al consumidor, se basa en eso. Cuando decimos tiene un promedio de gol de tanto, ¿sí? O Guanchope Ávila, juega poco en Boca, pero tiene un promedio de gol de casi un gol por partido. Bueno, promedio de gol es eso, ¿sí? Es aplicar una herramienta estadística, sumar todos los goles y dividirlos por la cantidad de partidos. Bueno, eso también es una herramienta estadística. O sea que desde la aplicación más dura, de una investigación bien formal, hasta cuestiones muy cotidianas de la vida, la estadística está presente. Si nosotros pensamos algunas aplicaciones en lo que respecta a lo más actual, ¿sí? ¿Se usa la estadística en la contabilidad? Sí, se utiliza. Ejemplos, bien, por ejemplo, los contadores, ¿sí? Lo que solemos hacer es confeccionar estados contables cuando trabajamos internamente con la empresa, o bien auditarlos, es decir, controlarlos cuando somos externos. Cuando se auditoría, no se puede controlar absolutamente todo lo que hicieron la empresa de forma interna, ¿sí? Sino que se toma una muestra, es decir, se toman pequeños partes de todo el trabajo de los estados contables y se controla, ¿sí? Entonces, para seleccionar esas muestras, esos pedacitos de trabajo, para ver si están razonablemente hechos o no, se utiliza la estadística. A ver qué muestra tengo que tomar, qué tamaño de muestra tiene que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para utilizar la contabilidad para sintetizar la estadística, perdón, para sintetizar la información contable, ¿sí? Ya sea que esta información contable sea para usuarios externos, ¿sí? Que es el famoso balance que ustedes pueden haber visto en alguna empresa o que pueden haber escuchado, muchos de ellos están disponibles en las páginas web, sobre todo empresas grandes y que cotizan en la Comisión Nacional de Valores, y sino también para usuarios internos, ¿sí? Por ejemplo, las empresas fabriles hacen lo que se llama contabilidad de costos, ¿sí? La contabilidad de costos va midiendo los tiempos, ¿sí? Los consumos de materias primas, ¿sí? La cantidad de mano de obra empleada por los empleados, la cantidad de horas máquinas utilizadas, va sacando promedios, analizan cómo se desvían de ese promedio, es un concepto de dispersión que vamos a charlar la semana que viene, o sea que se utilizan y las aplicaciones son infinitas. Acá estamos mencionando algún ejemplo. En las finanzas, bueno, análisis de indicadores financieros, sin duda, ¿sí? ¿Y qué hacemos también? A veces pronosticamos, es decir, pronosticamos cómo se va a comportar la inflación en el próximo mes, teniendo en cuenta lo que conocemos hasta ahora, ¿sí? Bueno, eso también es una aplicación de la estadística. En la administración se utiliza para perfilar los recursos humanos. Decimos perfilar los recursos humanos, es decir, contar con las características que se buscan para un perfil adecuado para ocupar un puesto, ¿sí? Es decir, tiene que tener ciertas competencias, tiene que cumplir con cierta metodología, con ciertos procedimientos. Bueno, para eso se utiliza la estadística. Cuanto a las mediciones numéricas y mucho más las cualitativas en estos casos, y también para analizar procesos y procedimientos internos, ¿sí? Claramente, cuánto tiempo se tarda en procesar un expediente, cuánto tiempo se tarda en hacer una emisión de un cheque, ¿sí? Entre que se toma la decisión, se hace la orden de pago, se firma el cheque y se le da al proveedor. Para eso también se utiliza la estadística. En el marketing, ¿sí? Es decir, en la comercialización, para estimar la aceptación de los productos. Aquí se utiliza mucho hacer muestras, ¿sí? Y hacer pruebas piloto, a ver cómo es la reacción del consumidor ante la posibilidad de un producto, ¿sí? Obviamente antes de lanzar un nuevo producto, las empresas hacen toda una especie de prueba piloto para ver cómo va a ser tomado por el consumidor, ¿sí? Y otro ejemplo será la selección de estrategias conforme el comportamiento de la demanda. Es decir, según esas pruebas piloto, me va a decir, bueno, me va a convenir sacar este producto en este momento, ¿sí? En un momento más adelante, a este precio, a un promedio de precios distintos, depende del canal de distribución, para todo también se aplica la estadística, y seguramente ustedes estarán pensando y estarán haciendo alguna aplicación en cada uno de sus trabajos, que también se aplica la estadística, a veces sin darnos cuenta, ¿sí? La estadística básicamente, ¿sí? Se divide en dos partes. Tenemos
la estadística descriptiva, estadística inferencial o inferencia estadística. Como siempre, cualquier duda teniendo, ¿sí? Habla del micrófono, me pregunta, ¿sí? La estadística descriptiva dice por acá, se dedica, miren qué definición. La estadística descriptiva se dedica a la descripción. Bueno, vamos a hablar un poquito más genérico. Descripción, visualización y resumen de los datos originados a partir del fenómeno de estudio. Esto parecería decirnos que hay un fenómeno que queremos estudiar. En nuestro ejemplo eran los sueldos de los argentinos en edad laboralmente activa, y que de la observación de los sueldos, ¿sí? Ya sea a través de una fuente directa o indirecta, primaria o secundaria, vamos a obtener datos, ¿sí? Y quizás todos esos datos sean, supongamos, no sé cuántos son los argentinos en edad laboralmente activa, supongamos que son 30 millones, por poner un número, ¿sí? Si hay 44 millones de argentinos, creo, más o menos, 30 millones pongamos que son en edad laboralmente activa. No tengo justo el dato preciso como para decir. Bueno, si yo les voy a preguntar a todos, es decir, que hago un censo, les pregunto a todos, y eso que se hace una vez cada 10 años, y les pregunto, y claro, voy a tener 30.000 datos, 30 millones de datos, ¿sí? Entonces, la verdad que si yo les listo, ¿sí? En un Excel o en una hojita de papel o donde quieran, los 30 millones de sueldos, uno abajo del otro, o uno al lado del otro, ¿sí? Hasta que se termina el cuaderno y sigo para abajo, se termina la visualización de la pantalla del Excel, lo mismo, ¿sí? La verdad que un poco me va a decir, la verdad que lo tendré que procesar un poco para que ese dato se convierta en información. De ello se ocupa la estadística descriptiva. Los pueden ser resumidos numérica o gráficamente. A eso íbamos con la conclusión. ¿Cuál es el producto de todo esto? Después de dar los 30 millones de datos, ¿sí? La verdad que yo, si voy y les muestro los 30 millones de datos, ustedes van a decir, sí, está bien. Ahora, tuve que leerme 30 millones de datos y ¿qué me quedó? Absolutamente nada, ¿sí? Entonces quizá lo que se hagan son resúmenes de esos datos, ¿sí? Resúmenes de esos datos, por ejemplo, piensen en unos fáciles que conocen, el promedio. Es decir, sumo todos los sueldos que me informaron y divido 30 millones. Eso me va a dar el sueldo promedio. ¿Está bien? Es una medida característica de todos estos datos. Hay muchas más. Algunas de ellas las vamos a aprender la semana que viene. ¿Sí? Entonces, una vez que si yo hago un resumen, digo, el promedio de los sueldos es de 25.000 pesos, ¿bien? Entonces, eso es un resumen con un número, resumo 30 millones de números, ¿bien? Eso es un resumen numérico. Y a su vez puedo hacer un resumen gráfico también, es decir, toda esta información la puedo llevar a un gráfico. El gráfico me va a permitir visualizar de forma más fácil toda la información. Y con este tema de los gráficos vamos a finalizar la presentación. El objetivo entonces de la estadística descriptiva es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos y, como les decía, con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficos, tablas o medidas numéricas, ¿sí? ¿Es necesario que estén acompañados por una tabla o un gráfico? No, pero generalmente se utilizan mucho, ¿sí? Viene todo acompañado del texto y luego, para resumir todo ese texto, ¿sí? Que a veces es de difícil lectura y para no perderme, me puedo basar en las tablas o en los gráficos, con lo cual vamos a ver la presentación. Entonces, la estadística descriptiva se basa en observar, ¿sí? O analizar fenómenos a través de herramientas estadísticas, algunas de ellas las aplicaremos y las conoceremos la semana que viene. Les mencioné el promedio como para que tengamos algún ejemplo. Y la idea va a ser resumirlas y mostrarlas para que las podamos ver en una tabla, en un gráfico o incluso en una presentación en texto que tiene que ser sintética para no abrumarnos con la información y que no nos quede nada, digamos, de provecho de todos esos datos. Así que diferenciar es otra cosa. La estadística diferencial o inferencia estadística tiene como objetivo obtener conclusiones útiles para lograr hacer deducciones acerca de la totalidad de todas, ahí me quedó mal, acerca de la totalidad de las observaciones hechas, ¿sí? Se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones.
se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. ¿Qué? ¿Sí? ¿Se entendió algo de eso? Absolutamente. ¿Sí? Si entendieron algo de eso, la verdad, la tienen muy clara con la inferencia estadística. ¿Sí? ¿Qué es la inferencia estadística? La inferencia estadística parte de la idea de que queremos seguir analizando un fenómeno, pero nosotros vamos a ir con el mismo ejemplo. ¿Sí? Queremos analizar los sueldos de los 30 millones de argentinos en edad laboralmente activa. Pero ¿qué pasa? Para yo obtener certeza de que el promedio de los sueldos es 25.000 pesos, como yo dije como ejemplo, ¿sí? Para obtener certeza de alguna medida de esos 30 millones, puede ser un promedio, pueden ser otras que aprendemos la semana que viene, para quienes los conozcan, el modo, la mediana, la dispersión, ¿sí? Alguna de esas medidas. Yo lo que tengo que hacer es ir y preguntarle a los 30 millones de argentinos en edad laboralmente activa. ¿Sí? No se me puede escapar uno. Ahora, hay veces que es un poco complicado. ¿Complicado en qué sentido? ¿Es ir y preguntarle a una persona? ¿Es complicado? No. Lo que es complicado es acceder a todas esas personas. ¿Sí? Mi estudio puede estar fantástico. Quiero conocer el promedio de los sueldos de toda esa gente. Ahora, como que todos nosotros queremos hacer ese estudio. ¿Tenemos los recursos para ir a preguntarle a todos los argentinos? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Les voy a mandar un mail a los que están en otro lado? ¿Sí? Los que están en Salta. Y por ahí el de Salta no tiene acceso a internet, todos los salteños que están en edad laboralmente activa para contestarnos. ¿Me voy a ir hasta allá? Y me voy hasta allá, puede ser que pueda hacer el viaje y voy por todas las provincias, ¿sí? De paso a paseo, y ahora que se abre el turismo interno. ¿Y qué hago? Y tenga acceso a todos, ¿sí? Me tengo que ir a Salta, y una vez que llegue a Salta, tengo que ir a la capital, ¿sí? Y después me tengo que ir a las ciudades de más adentro. No conozco mucho, no conozco directamente, pero digo, bueno, hay ciudades más adentro, ¿no? Alejadas de la capital. Entonces, hay veces que es muy complicado poder acceder a todos, ¿sí? Ese conjunto de todos, que en este caso son los 30 millones de argentinos en edad laboralmente activa, se llama población, ¿sí? Es la población. Es el conjunto de todos los elementos que integran nuestro estudio. Y a veces decimos, es difícil acceder a eso, producto de costos económicos, ¿sí? Costos de capacitación, tiempo, ¿sí? Tiempo que nos lleva, y eso nos lleva al concepto de costo de oportunidad. Quizás una vez que relevé todo eso, ¿sí? Ya pasaron 3 años y ya el sueldo cambió, ¿sí? Entonces la oportunidad de la información se perdió. Y si se perdió la oportunidad de información, ningún estudio sirve. ¿Bien? Entonces a veces que decimos, era preguntarle a los 30 millones, ¿por qué no le preguntamos a algunos menos? ¿Sí? Y de todo ese conjunto, si piensen en un círculo grande que se llama población, sacamos un círculo más chiquito, ¿sí? Que se llama muestra. Es decir, tenemos un conjunto de esos individuos del todo, un pedacito. ¿Sí? Obviamente que ese pedacito tiene que ser representativo del total. ¿Sí? Y de todo esto versa la estadística inferencial. ¿Sí? Es decir, de cómo saco una muestra para que sea representativa y cuáles son las herramientas que tengo para poder generalizar desde la muestra a la población. Es decir, saco una muestra de, vamos a poner un ejemplo, 3 millones de personas. ¿Sí? 3 millones de personas laboralmente activas. Eran 30 millones en total. ¿Está bien? Entonces digo, yo calculo el promedio de sueldo de estos 3 millones y me da 27.000 pesos. ¿Puedo decir que estos 27.000 pesos es el promedio en la población, en todos? Y es muy poco probable, ¿sí? Porque estoy tomando un pedacito de ella. Seguramente me voy a equivocar. ¿Y cuál es lo bueno de la estadística inferencial? La estadística inferencial me dice, me mide la probabilidad de que me equivoque. Dice, mira, vos te podés equivocar en un 5%, te podés equivocar en un 10%. Tenemos una posibilidad de medir la probabilidad de equivocarnos, ¿sí? Entonces no es que, bueno, nos equivocamos, fin, y es lo que hay. No, tenemos una posibilidad de medirnos, de acotar el margen de equivocación, de no acotarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la estadística inferencial se basa en función de un pedacito de la población que se llama muestra, sacar conclusiones para toda la población, ¿bien?
teniendo en cuenta un grado de posibilidad de equivocación, ¿sí?, que se asume y es conocido. Eso es la estadística de inferencia. Nosotros vamos a trabajar aquí básicamente con estadística descriptiva. No vamos a llegar a la estadística de inferencia, lamentablemente, porque es muy interesante. Vamos a charlar algunos conceptos, ¿sí? Discúlpame, te hago una pregunta con Dale, sí. respecto a lo anterior. ¿La muestra se toma al azar o se puede determinar qué tipo de elementos se van a tomar en la muestra para ampliar para que sea más fehaciente, digamos? Bien. Ahí, Marce, la palabrita, más que fehaciente, que está bien, ¿eh? La palabrita es la representatividad. La clave de la inferencia estadística es que el pedacito de la población, es decir, la muestra, sea representativa del total. Para ello hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí?, para asegurar la representatividad. Primero hay que tener bien en claro cuál es la población total, ¿sí? Eso es lo primero. Hay que tenerla bien en claro y hay que definirla, hay que acotarla tanto geográficamente como temporalmente. Porque yo puedo decir, quiero analizar los sueldos de los argentinos en edad laboralmente activa, puedo decir que otro estudio, el estudio de Marce, va a ser los sueldos de los bonaerenses en edad laboralmente activa, y para Lucas, que lo tengo ahí en la cámara, puede ser el estudio de los sueldos de los marplatenses en edad laboralmente activa. Y los tres estamos estudiando los sueldos, pero con una población distinta. Es decir, en mi ejemplo era toda Argentina, en el caso de Marce era la provincia de Buenos Aires, y en el caso de Lucas era la ciudad de Mar del Plata. Entonces, si nosotros no acotamos, no definimos bien la población, podemos hacer cualquier cosa, ¿sí? Eso por un lado. Lo segundo que hay que definir es cuál va a ser la unidad de muestra. Es decir, cada uno de esos argentinos en edad laboralmente activa, cada uno de los bonaerenses o cada uno de los marplatenses, depende del estudio de cada uno de nosotros tres, ¿sí? ¿Y cómo vamos a obtener el dato? Es decir, si el dato lo vamos a obtener observando, lo vamos a obtener preguntando, ¿sí?, o si lo vamos a obtener experimentando. Experimentando no es común en las ciencias sociales, ¿sí? Es más común en la física, la química y ese tipo de cosas. En las ciencias sociales generalmente observamos, ¿sí?, o hacemos una encuesta, preguntamos. ¿Bien? Otra cuestión, hay que haber un tamaño mínimo de la muestra. Vieron que yo les dije, bueno, vamos a tomar una muestra de 3 millones. ¿3 millones es mucho o es poco? ¿Sí? Y no es una cuestión poco relevante. Porque si yo tomo poco, ¿sí?, si la muestra mínima fuera de 10 millones, por ejemplo, si yo tomo poca muestra, la muestra no es representativa y no puedo pensar que pasa en la población. Si tomo mucho, ¿sí?, voy a obtener, claro, bien Valeria dice ahí, depende de la población, voy a obtener mayores costos, ¿sí? Entonces tampoco es apropiada. Hay un tamaño mínimo de la muestra que depende de algunos factores. ¿Bien? El grado de confianza que queramos tener, un error admitido, dispersión, ya lo mencionaremos algún concepto más adelante, no trabajaremos con el tamaño de la muestra. Y después algo que es bien clave para lo que decía Marce, que es cómo yo voy a elegir a esas personas, ¿sí? Supongamos que dijimos el tamaño de 3 millones es perfecto, está bien, es el tamaño mínimo, cumple, tenemos bien definida la población, pero bueno, tenemos que elegir 3 millones de personas. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Voy y, no sé, voy paseando por las provincias y me cruzo el primero que se me encuentra, tomo toda gente de un lado, tomo gente de las distintas provincias. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Si yo tengo mi ejemplo y quiero saber el sueldo promedio de los argentinos, la verdad que voy a necesitar gente de las distintas provincias, ¿sí? No puedo quedar con el sueldo que obtiene la gente de Cava, ¿sí? Voy al barrio de Palermo y pregunto, ¿sí? La verdad que el promedio de sueldo se va a ir un poquito más arriba que si yo voy y pregunto el sueldo en Resistencia, en Chaco, ¿sí? Si me quedo solamente con los chaqueños y probablemente se me vaya un poquito más abajo, ¿bien? Y si me quedo solamente con los del barrio de Palermo, se me vaya un poquito más arriba. Ahora, yo necesito obtener gente de distintos lados. Bueno, para eso hay técnicas de selección de muestreo.
Esas técnicas de selección de muestreo, la única cuestión importante que deben cumplir es que sean probabilísticas. ¿Qué significa eso? Y sin querer meterme demasiado en esto, es que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Sí? Es decir, si yo pongo en una bolsa a los 30 millones de argentinos, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio, si yo digo, voy a ir a buscar a 3 personas de Capital Federal, a 5 de Chaco, y así sucesivamente, porque las conozco, porque tengo acceso, porque les puedo escribir por mail, o porque las puedo visitar, ahí ya no tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, eso se llama no probabilístico. Para asegurar la representatividad, tiene que ser probabilístico. ¿Sí? Y todo ese conjunto de cosas se necesitan para que la muestra sea representativa, o como bien dijo Marce, para que las medidas que yo obtenga sean fehacientes de lo que pasa en la población, siempre con un margen de error previsto. ¿Sí? Se puede medir, pero siempre voy a saber que si yo quiero saber justo cuánto es, si quiero saber la posta, como dicen los jóvenes, ¿sí? Si quiero saber de los jóvenes, tampoco somos tan grandes nosotros, ¿no? Pero si quiero saber justo cuánto es, ¿sí? Le tengo que preguntar a todas las personas. ¿Está bien? No sé, Marce, si quedó bárbaro. Bien. Vamos a charlar un poquito, metiéndonos ya en la estadística descriptiva, ¿sí? Es un dato. Un dato, según la Real Academia Española, es una información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas del hecho. Esta es la definición que da la Real Academia Española de lo que es un dato, simplemente la palabrita dato. ¿Sí? Algo que no me gusta de esta definición, que dice, un dato es una información. Bueno, la verdad que un dato, si nosotros vamos a términos bien estadísticos, un dato no es lo mismo que una información. ¿Sí? Porque vamos a decir que la información es el dato procesado. ¿Sí? El dato puro, ¿sí? Es decir, si yo hago el sueldo de los empleados, uno dice 25, uno dice 26, otro dice 28, otro dice 10, otro dice 15, la verdad es que el dato puro solamente me informa sobre el sueldo de cada uno. Si yo quiero tener información, tengo que sacar promedios, tengo que sacar algunas medidas para que me den algún dato, ¿sí? Alguna información relevante. ¿Está bien? Entonces, está bien, es la definición que da la Real Española y sirve no para la estadística, sirve para todo. ¿Sí? ¿Qué es un dato? Bueno, la información sobre algo concreto, que permite su conocimiento. Poco dice demasiado. Ahora vamos a lo que es un dato estadístico, que es lo que nosotros necesitamos saber. Un dato, pero explicado a lo que nosotros estamos estudiando, que es la estadística. Los datos estadísticos son valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio estadístico. ¿Sí? Se trata del producto de la observación, también puede ser de las encuestas, de las preguntas, no solo de la observación, de aquel fenómeno que se pretende analizar. Es decir, los datos estadísticos son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio. Si nosotros queremos estudiar el sueldo de los argentinos en edad laboralmente activa, el dato estadístico va a ser el sueldo de cada una de esas personas. ¿Sí? Que puede ser 25, 40, 30, 0 si no está trabajando. ¿Está bien? Entonces, todos los valores que puede asumir ese fenómeno en estudio es el dato estadístico. Y acá ya definimos algo en esa flecha que nos muestra el proceso, que seguramente, no sé si en alguna materia de estas que han tenido hasta el momento lo han charlado, si no lo van a charlar más adelante, alguna que esté relacionada con la administración. El proceso básicamente siempre es, captamos el dato, lo procesamos y obtenemos la información. Por eso es que a nosotros no nos gusta hablar de dato igual a información, porque el dato es el valor en estado puro y la información es el dato procesado de alguna manera. Dicho de otra forma, en nuestro ejemplo, el dato sería el sueldo de cada uno de los empleados, 0, 25, 25.000, ¿no? 0, 25.000, 40.000, 30.000, 60.000, 100.000, lo que sea. Lo sometemos a un procesamiento estadístico, por ejemplo, el promedio, el cálculo del promedio, y obtenemos la información. ¿Cuál sería la información? El promedio de los sueldos es de 25.000 pesos. ¿Sí? Entonces, dato e información, dos cosas distintas a los efectos de la estadística. Y hay otra palabrita que vamos a usar mucho, ¿sí? en esta
poquitas clases que tenemos de este tema, es una lástima porque la verdad que es un tema para charlar largo y tendido, que son las variables. ¿Qué es una variable? ¿O de dónde surge? Miren que yo le dije, bueno, vamos a tratar de obtener datos estadísticos que implican la observación o la consulta de un fenómeno de estudio. ¿Sí? En nuestro caso sería el sueldo de cada una de estas gente. Entonces nos dice por aquí, los datos estadísticos se obtienen mediante un proceso que comprende la observación o medición de, por ahora llamémosle conceptos de cosas. ¿Sí? ¿Qué son estos conceptos? Por ejemplo, los ingresos anuales de una ciudad, las calificaciones de los exámenes. En nuestro ejemplo, serían los sueldos de las personas en edad laboralmente activa. ¿Bien? O cualquier fenómeno que nosotros estemos estudiando. Esto que nosotros le llamamos conceptos, en realidad son variables. Entonces, leer esto nuevamente sería de esta manera. Miren, los datos estadísticos, síganme acá en la filmina, se obtienen en la filmina, en la diapositiva. Los datos estadísticos se obtienen mediante un proceso que comprende observación o medición, y permítanme, de variables. ¿Sí? Los datos estadísticos se obtienen mediante el proceso de observación o medición de las variables. Entonces, ¿qué son las variables? ¿O por qué se llaman variables? Se llaman variables porque tienen valores que son distintos según los vamos midiendo u observando. ¿Por qué el sueldo obtenido por los argentinos en edad laboralmente activa es una variable? Y porque si yo le pregunto a una persona, me va a decir 25.000. Le pregunto a otro, me va a decir 40.000. Le pregunto a otro, me va a decir 0, no estoy trabajando, no tengo trabajo, lo perdí con la pandemia. Otro me va a decir 150.000. ¿Sí? Vamos, ya estamos, vamos a meterle. Otro me va a decir 200.000. Quizás me vuelva a encontrar con otro que me vuelva a decir algún valor repetido, 25.000, 40.000 nuevamente. Entonces, cada vez que voy preguntando cada una de las unidades, me va a estar dando un valor que va a diferir en general del anterior. ¿Está bien? ¿Por qué son variables entonces? Porque los valores que se obtienen, acá nos dice, tienden a mostrar cierto grado de variabilidad, de distinto, ¿sí? Al efectuarse en mediciones sucesivas. Cada vez que observo o pregunto, ¿sí? Obtengo un valor que puede cambiar del anterior. Por ahí justo coincide con el anterior, pero van cambiando uno con el otro. Por eso que son variables. ¿Bien? Ahí resumimos, una variable estadística es entonces una característica que puede fluctuar, ¿sí? Puede ser distinta, y cuya variación es susceptible de adoptar distintos valores. Si eso es una variable, es decir, en función de la variable yo voy a obtener datos estadísticos, ¿bien? Y esos datos estadísticos son cada uno de los sueldos, por ejemplo, en el caso de nosotros, cada una de las observaciones o de las mediciones que hicimos, podemos decir que las variables pueden ser distintas y se pueden caracterizar de diferente manera. Y acá esto me interesa bastante. Cuando nosotros hablamos de variables, las podemos distinguir en variables cualitativas o variables cuantitativas. Básicamente estamos muy acostumbrados a trabajar con variables cuantitativas, ¿sí? Y no nos damos cuenta que muchas veces usamos variables cualitativas. Pero cuando en estadística pensamos en números, y cuando pensamos en números siempre llegamos a la variable cuantitativa. Y no es tan así. Las variables cualitativas en la estadística que les dije, la estadística se vale de las herramientas matemáticas, pero no es matemática pura, ¿sí? La estadística también nos da mucha información sobre las variables cualitativas, ¿sí? Las variables cuantitativas son aquellas que son susceptibles de obtener un valor numérico. Por ejemplo, el sueldo de los empleados será 0 pesos, 10 pesos, 25.000 pesos, 8 millones de pesos. ¿Está bien? Y las variables cualitativas se definen por la negativa y son aquellas que no nos dan un valor numérico, ¿sí? Sino que nos dan un valor, un dato estadístico, que permite encuadrarlo en categorías.
categorías distintas. ¿Sí? Cuando hablamos de categorías distintas, eso es que se llaman variables de tipo categórica. Pensemos, por ejemplo, pensamos en el nivel de satisfacción de los clientes, ¿sí?, ante un determinado producto. Puede ser que ese nivel de satisfacción se exprese como bajo, alto, medio. ¿Sí? Ordenémoslo. Bajo, medio, alto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el número ahí? No hay número. ¿Sí? Pero claramente es una variable. Y esa variable me da un dato estadístico. Bajo, medio o alto. ¿Sí? Y eso me permite encuadrarlo, encasillarlo en categorías. Por eso es que hablemos de variables cualitativas o también llamadas categóricas, versus las variables cuantitativas o numéricas, que son los que adoptan un valor numérico. Pensemos en, como decía, los sueldos, la edad, el peso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos primero con las cuantitativas, que son las más fáciles de ver. Las cuantitativas pueden separarse en discretas o continuas. Una variable cuantitativa discreta es aquella que solo puede obtener valores enteros, ¿sí?, que no puede obtener valores con coma. Cuando pensamos en una variable discreta, un muy claro ejemplo es cuando hablamos de personas. ¿Sí? Podemos decir 100 personas, 200 personas, 500 millones de personas, ¿sí?, pero nunca podemos decir 152,78 personas. ¿Está bien? Miremos, por ejemplo, qué sé yo, la estadística del COVID que vemos en el noticiero, ¿no? En todo el noticiero ponemos en la estadística del COVID cuántos infectados hay y cuántos muertos hay. Bueno, no es el ejemplo más lindo para charlar, pero es la realidad. La estadística se usa muchísimo en el tema de medicina, muchísimo. Entonces, cuando hablamos de cuántos son los infectados por COVID, no vamos a dejar los muertos tranquilos, que descansen en paz, vamos a hablar de los infectados, sigo de los recuperados, siempre dice, se infectaron 12.000 personas, o hay 12.000 casos. ¿Eh? Nunca decimos 12.038 casos. Entonces, cuando hablamos de personas, estamos hablando de una variable discreta. ¿Y por qué es una variable discreta? Porque no se puede fraccionar. Bien. En cambio, cuando hablamos de las cuantitativas continuas, estamos hablando de aquellas que pueden asumir valores entre los enteros. Por ejemplo, la variable monetaria, los pesos. Ahora decir, ¿cuánto gastaste en el supermercado? Gastamos 10.588,93. Vieron que el ticket sale así, con 93. ¿Sí? Fui con unas cositas nomás, gastamos 3.000, si voy con unas cositas gastamos bastante, pero 3.578,42. Bueno, sí. ¿Pueden los pesos fraccionarse? Sí, claramente. Entonces es una variable continua. Otro ejemplo puede ser la edad. ¿Sí? Nosotros no es que cumplimos de 35, saltamos a 36. Entre los 35 y los 36 años hay 365 días. ¿Sí? Entonces, la edad de uno, de hecho, cuando ustedes ven en los estudios médicos, si alguna vez prestaron atención, en análisis clínicos o en análisis de tipo radiográficos, dice, la edad del paciente es tantos meses. ¿Sí? Porque en algunos estudios, la verdad es que no se pueden quedar solo con la edad en años, sobre todo cuando estamos más cerca de la edad anciana, digamos más grande, pero 6 meses más, 6 meses menos es muchísimo. Y ni hablar si estamos hablando de pacientes con tratamiento oncológico, 4 o 5 meses hacen la diferencia. ¿Sí? Entonces, ese tipo de variables son variables cuantitativas, continuas. Las que no se pueden fraccionar son variables discretas. ¿Sí? Otro ejemplo de discretas, pongamos para sacar las personas, si yo les voy preguntando a cada uno de ustedes cuántas mascotas tienen, todos me van a decir, bueno, yo tengo un perro, tengo 2 gatos, algunos me van a decir, yo tengo un perro y un gato, ¿sí? Mezclado. Pero nadie me va a decir, yo tengo medio perro y 3/4 gato, ¿sí? Entonces, las mascotas también es una variable discreta. ¿Bien? Bueno. Hablamos de las cualitativas, de las categóricas, implica separarlas en 2 partes también. Una se van a llamar finales
y otras se van a llamar ordinales, nominales y ordinales. La diferencia entre cada una de ellas tiene que ver con lo siguiente. Las variables cualitativas nominales, ¿sí?, son aquellas que me permiten establecer categorías, pero sin posibilidad de ordenarlos de ninguna manera. Piensen, por ejemplo, en la nacionalidad, ¿sí? Si nosotros vamos y hacemos una encuesta, le preguntamos, vamos a soñar en grande, vamos a uno del inclusive en el Caribe, ¿sí?, y vamos a preguntando a cada uno de los pasajeros cuál es la nacionalidad, ¿sí?, de dónde son oriundos. La nacionalidad, pueden ser nacidos en un lado y oriundos de otro lado, viviendo en otro lado. Vamos a decir nacionalidad. Entonces, alguno va a decir argentino, yo calculo que es muy pocos hoy en día, argentinos, muchos dirán estadounidenses, y otros que vienen de Europa dirán, todos somos franceses, somos italianos, muy común, italianos y franceses en las partes del Caribe, ¿sí? Entonces, son nacionalidades. ¿Tienen valor numérico? No, ¿sí? Es la nacionalidad, es el país de origen de cada uno. Ahora, ¿puedo ordenar una nacionalidad por encima de la otra? Salvo que seamos Hitler, ¿sí?, que podemos poner a Alemania y todos los que siguen, ¿sí?, abajo. Entonces tenemos que decir, son todas categorías que no se pueden jerarquizar, no se puede decir que una es mejor que la otra. Tendré argentinos, tendré estadounidenses, tendré franceses, tendré angoleses, no sé si es angoleses o angoleños, angoleños, de Angola, ¿sí? Sí, ¿está bien? Chinos, japoneses, pero no puedo poner uno por encima del otro. Por más que tengamos la idea de decir, bueno, otros son del primer mundo, otros son del... No, la nacionalidad no jerarquiza por primero o menor número. Otra cosa que yo los quisiera ordenar por potencia en cuanto al el Producto Bruto Interno. Bueno, ahí sí los puedo jerarquizar, pero sí, la nacionalidad no, ¿sí? No pongamos, por ejemplo, no sé, argentino, boliviano, paraguayo. No, ¿sí? Todas las nacionalidades están todas en el mismo orden, en el mismo escalafón. Las ordinales son las que me dan categoría, pero sí las puedo ordenar de alguna manera. Realmente de menor a mayor o de mayor a menor, pero sí las puedo jerarquizar. Por ejemplo, cuando hablábamos de nivel de satisfacción, que sea bajo, alto o medio, ¿sí?, vamos a decir, bajo es el nivel más bajo de satisfacción, alto será el más alto. ¿Bien? Pero cuando hacemos la encuesta telefónica, él me dice, si usted está muy contento, apriete 9, y si está poco contento, apriete 0. Bueno, apretamos el 0 en el telefonito para marcarle nomás, porque no le podemos decir muy contento o poco contento, o no me solucionaste nada, andate. No, ¿sí? Le tenemos que poner un numerito, ¿está bien? Pero simplemente para identificar la categoría. Entonces, eso es una variable ordinal. Le podemos poner del menor al mayor o del mayor al menor. ¿Bien? Por ejemplo, si hablamos de, cuando hablamos de nacionalidad, pero planteada la variable distinta, si queremos decir el Producto Bruto Interno, ¿sí?, de los países, y ahí sí puedo ordenar, qué sé yo, no sé cómo es en el mundo, pero calculo que debe ser primero China, segundo Estados Unidos, estoy poniendo un ranking arbitrario, ¿eh? Primero China, segundo Estados Unidos, tercero Alemania, no sé, ¿sí? Pero ahí sí los puedo jerarquizar, no por la nacionalidad, sino por el Producto Interno. ¿Bien? Bien. Entonces, siempre cuando hablamos de las variables y queremos indicar que una variable es discreta o continua, tenemos que decir, la variable es cuantitativa discreta, cuantitativa continua, se dicen las dos cosas, ¿sí? No se dice la variable es discreta y asumimos que es cuantitativa, no, se indican las dos cosas, cuantidiscreta, cuanticontinua. Y cuando hablamos de la cualitativa es lo mismo, decimos la variable es cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cualinominal, cualordinal. Cuando nosotros hacemos, planteamos un estudio que queremos hacer, definimos la variable y observamos o medimos, depende del caso, ¿sí?, y obtenemos los datos estadísticos, luego los vamos a procesar. ¿Se acuerdan el bloque que teníamos por aquí? ¿Sí? Captamos los datos, los procesamos
y luego obtenemos la información. La que viene nos vamos a detener un poquito más acá en el procesamiento, ¿sí? Y cómo llegar a la información. Bueno, un poquito del producto, es decir, de lo que obtenemos. Una vez obtenida la información, la vamos a querer presentar. ¿Para quién? A los usuarios, a los terceros. ¿Sí? ¿Para quién estamos haciendo la investigación? Generalmente la investigación la hacemos por alguien que nos la encomienda, a los efectos de poder estudiar un fenómeno en cuestión. ¿Sí? Alguien nos contrata para hacer esto, ¿sí? Aunque no lo crean, hay muchos estudios estadísticos, ¿sí? Y hay muchas consultoras a las que se les abona para hacer investigaciones de todo tipo. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos que captamos el dato, lo procesamos y obtuvimos la información, es decir, el dato analizado, procesado, le tenemos que dar la información al tercero, al usuario, al que nos contactó o al tercero interesado, ¿sí? Por ahí no es el que nos contactó, o por ahí nadie nos contactó. Estamos investigando algo y lo estamos compartiendo con el mundo, ¿sí? Entonces, esa información, ¿cómo la presentamos? Bueno, hay elementalmente tres formas. Y necesariamente son excluyentes, es decir, que se hace una u otra, sino que se van complementando entre ellas. La forma de presentación es la tradicional, la que tenemos hace muchísimo tiempo, que es la que le llamamos en el colegio la monografía, ¿se acuerdan? Sería una cosa así. Explicamos, escribimos párrafos y párrafos, ¿sí? Contando lo que hicimos, los datos que obtuvimos y a lo que llegamos, ¿sí? Esta es la presentación escrita, es decir, párrafo tras párrafo, ir contando todo el proceso y sobre las conclusiones a las que llegamos. Formato, empezamos con la presentación, después hacemos el desarrollo, llegamos a las conclusiones, ¿sí? Habrá palabras clave, vienen todas esas cosas que tienen las investigaciones, palabras claves, índice, bibliografía, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay veces que eso puede ser la famosa monografía del colegio, ¿sí? Que eran 20 hojas, ¿sí? Eso, si pusimos todo eso escrito de una información, de una investigación un poco más compleja, quizás en vez de 20 hojas, damos esto. Ahí, así se ve, ahí, esto. Entonces todas esas hojas apiladas, que ni siquiera son hojas apiladas, hoy son informes en PDF, ¿no? Informes en archivo. Pero hay que veces que leer todas esas conclusiones, ¿sí? Hacen que se pierda el interés. Y esa es la principal contradicción. Tener toda la presentación escrita es fantástico, que tenemos todo bien detalladito, pero hay veces hace que los usuarios, todos, tengan el mismo nivel de interés y puede hacer que muchos pierdan el entusiasmo en continuar la lectura. Llevamos 2 hojas, basta, fin, no queremos saber más nada. Entonces, se puede resumir esa información y se pueden utilizar unas herramientas como son las tablas o los gráficos. Insisto, la presentación escrita no obsta que dentro de la presentación podamos insertar una tabla o un gráfico, y la existencia de una tabla o un gráfico no obsta que pueda ir acompañada de 2 o 3 párrafos explicando un poquito, ¿sí? Generalmente las combinaciones son presentadas. Las presentaciones son combinadas, eso quise decir. Es decir, combino las presentaciones, una cosa con la otra. Esa es la forma más útil de poder captar una mayor cantidad de usuarios. Es decir, el que está más interesado leerá todo el detalle y el que quiere ir directamente a los resultados mirará el gráfico, que el gráfico tiene que indicar eso. Ahora vamos a charlar. ¿Bien? Tablas. La tabla se centra en la utilización de filas y columnas para sistematizar la información. Es decir, en lugar de escribir párrafos y párrafos explicando, ¿sí? Utilizamos columnas, filas y relacionamos la información de las columnas y de las filas. Acá les puse un ejemplo, miren. Esto está extraído de un anuario de turismo. Se dice, el ranking de los principales destinos turísticos del mundo según las llegadas de turistas internacionales en el 2003. Fíjense los datos que tengo acá. Está el ranking armado del 1 al 10, tenemos el destino, tenemos las millones de llegadas en el año 2013, ¿sí? Y tenemos la variación interanual, es decir, cómo cambió con respecto al 2012. Fíjense si yo todo esto lo tuviera que escribir en párrafos.
Y probablemente me llevaría mínimo unos 15, 20 párrafos llevaría, ¿sí? Escribir todo esto. Es decir, bueno, el primer destino fue Francia, en Francia existió, se relevaron 83 millones de turistas que ingresaron, y eso significó un aumento con respecto al año inmediato anterior de un 1,8%. Ya ese tengo un párrafito armado. Lo mismo tenía que sacar otros 10 y después sacar conclusiones. Entonces, por lo menos 15 párrafos va a llegar. Esta tabla, ¿sí?, resume lo que podía escribir en 3 hojas. ¿Cuáles son las cosas que tiene que tener necesariamente una tabla? Que no siempre se cumplen, no siempre se cumplen. O sea, ustedes van a ver tablas en muchos lados y no siempre lo van a encontrar. Pero lo importante es que ustedes aprendan y sepan qué es lo que tiene que tener para que la tabla sea buena, ¿sí? Lo primero que tiene que tener es un título. Aunque no lo crean, hay un montón de tablas que no tienen título. Se les pone adentro del cuerpo de una presentación escrita y no se sabe de qué está hablando, hasta que me pongo a leer la tabla adentro, ¿sí? El título me tiene que decir brevemente, como cualquier título, de qué trata la tabla, ¿sí? El título tiene que tratar de responder 4 preguntas esenciales, ¿sí?, que son el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿sí? No siempre tenemos toda la información o no siempre toda la información es relevante, ¿bien? Como para tener que contestar a las 4 preguntas. Pero generalmente esas son las preguntas que una buena tabla y un buen título tienen que tener. Miremos aquí. Dice, ¿el qué? El ranking de los principales destinos turísticos del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo determino cuál es el mejor? Porque algunos decir, bueno, acá como dice este, según llegadas de turistas internacionales, puede ser uno. Pero otra manera de decir, ¿y los turistas internos no toman en cuenta? ¿Sí? Porque hay turismo interno también, y acá parecería que no lo está tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo armo ese ranking? ¿Sí? O sea, ese ranking es el qué, y el cómo lo termino en ese ranking. Puede ir por un montón de cosas. Puedo decir cuántos pesos, cuántos dólares dejaron los turistas, y ahí el ranking será otro. ¿Bien? Definir el momento, año 2013, ¿sí? Y dónde, esto es a nivel mundial, el análisis. Hoy vamos a hacer los principales destinos turísticos de Argentina. Y ahí tendríamos, qué sé yo, Calafate, Misiones, Calafate está el Perito Moreno, en Misiones están las Cataratas de Iguazú, y después, no sé, tendremos el noroeste argentino, Mar del Plata, como quieran, ¿sí?, en el orden que sea. Bien. Encabezados. ¿Qué son los encabezados? Los títulos de cada una de las columnas, ¿sí? Fíjense que acá dice, esta columna va a tener el ranking, este será el destino, acá tenemos las millones de llegadas de los turistas y acá tenemos la variación interanual. Tenemos una columna matriz, una columna madre, que es la columna principal. Generalmente está en la primera columna. ¿Qué decía el título? Y quiero que me des el ranking de los principales destinos. Bueno, entonces la primera columna, que es la matriz, me va a definir ese ranking. ¿Está bien? Luego tenemos el cuerpo, es decir, toda la información que aparece en la tabla. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la llegada? ¿Cuál es la variación, en este caso? Y luego una cosa muy importante que también se soslaya demasiado, y eso está muy mal, que es el tema de la fuente. Es decir, ¿de dónde saco los datos? ¿Sí? Si los datos son obtenidos por mí de una encuesta y armé la tabla, diré fuente, elaboración propia, ¿sí?, en base a datos propios, se pone elaboración propia. En algunos lados verán que dice elaboración propia en base a datos propios. Y luego podemos tener notas, es decir, aclaraciones sobre cosas que no quedan explicitadas, ¿sí?, dentro del cuerpo de la tabla. Por ejemplo, fíjense que acá Francia tiene un 1, ¿sí? Ahí, una nota, que puede ser un asterisco, ¿sí?, puede ser lo que ustedes quieran. Y fíjense que acá chiquitito dice, me acerco porque yo no veo, datos correspondientes al 2012, ya que los correspondientes al 2013 no han sido reportados por dicho país a la fecha. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si tengo que escribir todo eso en la tabla, va a quedar feo. Entonces, directamente pongo el país, hago la llamadita y lo indico abajo. ¿Está bien? Estos son los elementos de una buena tabla. ¿Bien? Otra forma u otra metodología que no obsta la presentación de la tabla son los gráficos. Los gráficos es una herramienta muy utilizada y cada vez con más frecuencia con el paso del tiempo. ¿Por qué?
Porque el gráfico me permite visualizar el comportamiento del conjunto de datos de manera bien sencilla e impactarla en el primer momento, en la primera visualización. Si yo quisiera leer un poquito, si yo quisiera mirar un poquito esta tabla, ya tengo que entrar un poquito más minucioso a mirar, ¿sí? Tengo que mirar el ranking, el destino, las llegadas, etc. El gráfico tiene un impacto visual que enseguida, ¿sí?, voy a hacerme una idea preliminar del fenómeno de estudio. Esa es la idea del gráfico, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un buen gráfico? Bueno, muchas cosas en común con lo que tiene que tener una tabla y algunas particularidades propias del gráfico que no existen en la tabla, ¿sí? El título, mismo objetivo. Tiene que describir el contenido, tiene que tener preguntas del estilo qué, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Voy a saltear un poquito estos conceptos. Vamos a la fuente. También tengo que explicitar el origen de los datos. Si es elaboración con datos míos, será elaboración propia. De lo contrario, tengo que indicar de dónde vienen. También puede haber notas, es decir, aclaraciones que no van dentro del gráfico, sino que se citan abajo. Y cuestiones particulares del gráfico, ¿sí?, que no están en la tabla, tiene que ver con referencias, explicación de los símbolos, colores, etc. Miren que los gráficos siempre tienen colores para diferenciar o van poniendo distintas simbologías, ¿sí? Algún dibujito, un arbolito más grande, un arbolito más chico, como hacen los pictogramas. Bueno, hay que explicar qué significa cada cosa. Entonces se pone el colorcito, un cuadradito, y se dice, esto significa Mar del Plata. El colorcito azul. El colorcito amarillo significará Calafate. El colorcito naranja significará Misiones, ¿sí? Y entonces podemos hacer un gráfico de torta, por ejemplo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de gráficos. Eso se llama referencias. No son las notas al pie, son referencias, ¿sí?, para entender el gráfico. Luego tenemos que tener en cuenta la escala, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la escala? Bueno, la escala es que si nosotros estamos usando, ¿sí?, por ejemplo, un gráfico de barras, ¿bien?, y vamos diciendo, bueno, la altura de cada barra será la cantidad de turistas que llegan a cada uno de los países. Supongamos, qué sé yo, que va de 0 a, vamos a ver acá cuánto iba, hasta 83 millones es el primero que va. O sea, de 0 a 83 millones. Entonces voy haciendo el gráfico, voy haciendo la altura y tendré que decir, de 0 a 10 hay 10 millones. Bueno, cuando quiero hacer de 10 a 20, este segundo tramo tiene que tener la misma altura que los días anteriores. Y cuando hago de 20 a 30, tienen que tener la misma altura que los anteriores. Es decir, tengo que respetar la proporcionalidad, a los efectos de que el gráfico pueda indicarme visualmente qué es lo que pasa, ¿sí? Es decir, piensen en un cuadernito cuadriculado, ¿sí? Entonces yo digo, si cada salto de un cuadradito sube 10 millones, ¿sí?, en el cuadradito primero diré de 0 a 10, en el segundo cuadradito diré de 10 a 20, y en el otro diré de 20 a 30. En el siguiente tendré que decir de 30 a 40, no puedo decir de 30 a 35, si no, la escala se rompe, ¿sí? Los ejes, en el caso de que esté presente los ejes en el tipo de gráfico. Por ejemplo, un gráfico de torta, un gráfico circular, no está presente. Pero un gráfico de barras van a tener siempre los dos ejes, como hacíamos en las funciones. El eje X, el de abscisas, el horizontal, y el eje Y, que es el eje de ordenadas, ¿sí?, el eje vertical. Bueno, a partir de ahora ya no se llama más X e Y, ¿sí?, se van a llamar según las variables. Por ejemplo, para el caso del examen, ¿sí?, en lugar de ponerle eje X y ponerle X al eje, le llamaremos horas de, habíamos puesto horas de utilización de una máquina, por ejemplo. Y en el eje Y irían gastos de mantenimiento, ¿sí? No se llamarían X e Y, se llamarían horas de utilización de la máquina y gastos de mantenimiento en pesos. Cuando vimos el de los taxis, que era otro de los ejemplos, vamos a decir, kilómetros transcurridos y gastos de mantenimiento del taxi, ¿sí? El del colectivo también eran kilómetros y gastos de mantenimiento del colectivo. Había 4 o 5 ejemplos, ya no me acuerdo bien, ¿sí? Entonces ya no se llaman más los ejes X e Y, sino que adoptan los valores de los nombres de la variable que estamos estudiando, ¿sí? Si le ponemos X e Y, el que lo lee no sabe de qué estamos hablando. ¿Está bien?
Veamos un ejemplo. Este gráfico, fíjense cómo viene con el título. Llegadas e ingresos económicos de turistas internacionales en el mundo por año en los años 2003 y 2013. Este es un gráfico de barras, pero no es un gráfico de barras común. Fíjese que tienen una barrita en clarito, sí que es un celestito clarito, y o un blanco, no, es un celestito clarito, y un celestito más oscuro, que es el ingresos económicos. ¿Sí? Y por cada año tienen pegadas las dos barras. Se llaman gráfico de barras adosadas, pegadas. ¿Sí? En el que una barra me muestra una cosa y la otra barra me muestra otra cosa para el mismo año. ¿Está bien? Entonces, tiene el título bien descrito, el qué, el cuándo, el dónde y el cómo. Tiene referencias. ¿Cuáles son las referencias? Los colorcitos. Fíjense que hay dos barras, una de, habíamos dicho, de celeste clarito, las llegadas, y otras de celeste oscuro, los ingresos económicos. Entonces, si no estuviera esto, si no estuviera esta referencia, yo veo dos barras de colores, no sé de qué se trata. ¿Está bien? Tengo que andar adivinando, no lo sé. Entonces, esta referencia es necesaria. La escala, fíjense, empieza del 0 al 200. Estos son llegadas en millones y ingresos en miles de millones de dólares. ¿Sí? Va del 0 al 200. Y fíjense que cuando salta del 200 al 400, que también va de a 200, el saltito, tiene el mismo tamaño. ¿Sí? Y cuando salta del 400 al 600, tiene el mismo tamaño. Y del 600 al 800 lo mismo, hasta el 1000 lo mismo y hasta el 1200 lo mismo. Siempre respeta la proporcionalidad de la escala. Los ejes, fíjense que tienen los nombres. Acá me dice qué significa el eje Y, las llegadas en millones y los ingresos en miles de millones de dólares. Y el eje X, acá bastaría con ponerle años, si quisiera, o tengo acá detallados cuáles son los años. Podría agregarle acá al costadito años para saber que se trata de años. ¿Sí? Fuente, fíjense que cita. La fuente es el Ministerio de Turismo, ¿sí? En base a los datos que saca de bla, bla, bla. Pero no es una elaboración propia, sale de los datos del Ministerio de Turismo. Y las notas, fíjense que hay dos notas acá. La nota número 1, que nos dice que los datos del turismo internacional de esta sección fueron extraídos, excepto cuando se indique otra causa, del volumen 12 del barómetro de la Organización Mundial del Turismo de abril del 2014. ¿Sí? Ahí tenemos uno. Y hay otra nota más que dice, considerando los efectos directos e indirectos del turismo. Entonces, para no escribir todo eso en los ejes, ¿sí? Lo que hace es hacer una notita, un llamadito de atención para que lo leamos por fuera del gráfico y no ensuciar el gráfico. ¿Eh? Otros gráficos un poquito más comunes. Fíjense, este es el famoso gráfico de barras. Aquí hay dos. Hay uno para el 2003 y uno para el 2013. No están juntitos como el anterior, ¿ven? ¿Ven que el anterior están juntitos por año, las dos cosas? Acá muestra solamente una cosa, una variable, que son los principales destinos turísticos del mundo según las llegadas de turistas internacionales. ¿Sí? Es decir, tenemos aquí en el eje Y los millones de turistas que llegaron y en el eje X los países con su respectivo importe en cada altura de la columna. Este gráfico se llama gráfico de barras y lo que me da es la cantidad en millones de turistas. Y fíjense que depende de la altura de la barra. Cuanto más grande sea la barra, más turistas han llegado o más reaccionan a esta variable que tenemos indicada acá. ¿Sí? Son dos gráficos distintos. Está comparando aquí el año 2003 con el año 2013 para ver cómo han cambiado los países. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que en Francia, en el 2003 era el más visitado, 75, y en el 2013 Francia, ni lo veo, está primero. Acá, estando primero, pero con 83 millones de turistas, no, por ciento. 75 millones de turistas contra 83 millones de turistas. Parecería que en 2013 va más turistas todavía y lo mantiene en el tope de los países visitados. Si miramos el segundo país, que era España en el 2003, con 51,8 millones de turistas, en Estados Unidos ocupó el segundo lugar en el 2013 con 69,80, desplazando a España al tercer lugar, que si bien aumentó la cantidad, así que pasa a 60,70,
contra 51,8. Estados Unidos, que antes estaba tercero, avanzó al segundo lugar. ¿Sí? Esas son las cosas que uno puede ir leyendo del gráfico. Este es un gráfico de barras. Otro ejemplo de gráfico es el queridísimo gráfico circular, más conocido vulgarmente como el gráfico de torta. ¿Sí? Este gráfico circular se llama técnicamente. Aquí también hay dos gráficos distintos, pero son para el mismo año, nada más que están midiendo dos variables distintas. En uno se están midiendo las llegadas de turistas y en la otra se están midiendo los ingresos económicos que dejan los turistas. ¿Sí? Fíjense que la idea del gráfico de torta es que cuanto mayor es la superficie que ocupa cada una de las porciones de la torta, más representa la variable con la que estamos estudiando. Por ejemplo, estamos viendo las llegadas de turistas y Europa es el de la porción más grande, sé que es este azul más oscuro, con 51,9%, significa que Europa tiene la porción más grande de llegadas de turistas. Y acá Europa tiene la porción más grande de ingresos económicos. ¿Está? Parecería ser que la porción más chica de llegadas la tiene Medio Oriente, con 4,7% aquí, y de ingresos económicos lo tiene África, con el 3% en este pedacito de torta segmentado con gris. ¿Está bien? Entonces, el pedacito de la torta, cuanto más grande, más abarca de la variable que estamos estudiando. ¿Está bien? Así funciona el gráfico de torta. Después hay otros gráficos que ya son un poquito más particulares. Por ejemplo, este también es un gráfico de barras, pero se llama gráfico de barras acumulado. Este gráfico de barras se utiliza para comparar. Fíjense que mirando, por ejemplo, la primera barrita, que es Argentina, llega hasta el 100%. La segunda barrita, que es Bolivia, lleva hasta el 100%. La tercera barrita, que es Brasil, llega hasta el 30%, hasta el 100%, perdón. Chile hasta el 100%, todos llegan hasta el 100%. Y dividen ese total en dos partes. Uno que responde a las llegadas de turistas dentro del Mercosur, azul, la celeste oscurita, y otra que responde a la llegada de turistas de fuera del Mercosur, que sería la celeste más clarita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de los turistas que llegaron en Argentina, el 71% venían de adentro del Mercosur. ¿Sí? Brasil, Chile, etc. Y el 29% venían de afuera, Estados Unidos, Europa. ¿Está bien? En Bolivia, el 48% de los visitantes llegaban de dentro del Mercosur y el 52% de afuera. Luego, ¿qué pasa en Brasil? En Brasil, la mitad y la mitad. La mitad venía del Mercosur, muchos deben ser argentinos, y estamos en el año 2013, y la mitad venía de afuera. ¿Sí? En Chile, fíjense en Chile, país que acá en el año 2013 empezó con un crecimiento fuerte del turismo. 75% venía de adentro del Mercosur. Argentinos, muchos en esa época, ¿sí? Y otros tantos venían de afuera, 25%. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasaba en Uruguay, miren. En Uruguay el 76% venía de dentro del Mercosur. Acá también se vacacionaba mucho en Uruguay. Y 24% de los argentinos. Y el 24% venía de Europa, Estados Unidos, ¿sí? China, donde ustedes quieran. Otro ejemplo de gráfico puede ser este tipo de gráfico que se llama gráfico de líneas. Estamos observando las llegadas de turistas no residentes según la existencia del límite geográfico por año. Entonces tenemos, miren, la primera línea, la negra, con puntitos, es las llegadas de turistas. La que está en el medio, una celeste más clarita, llegadas de turistas de países no limítrofes. Y la de abajo, la más fuerte, marcada en celeste, llegadas de turistas, no, perdón, al revés. La del medio es las llegadas de turistas de países limítrofes. Y la de abajo, la más fuerte, la más remarcada, es la llegada de turistas de países no limítrofes. En este caso, ¿cuál es la particularidad del gráfico? Que es lo que nos interesa mostrar. Por cada año se marca un puntito, ¿sí? Fíjense que se mantiene la proporcionalidad de la escala, sube de a medio millón, siempre sube de a medio millón del mismo tamaño de espacio, ¿ven? Siempre cada reglón es medio millón más. Y acá lo mismo por año, cada vez que salta un año hay la misma distancia entre un año y el otro. Marco los puntos
y después los 1. Están los puntos unidos. ¿Sí? Eso se llama un gráfico de líneas. Y luego tenemos un caso particular que tiene que ver con el gráfico que se llama gráfico de áreas. Es muy parecido al gráfico de líneas, pero además me muestra la superficie cubierta desde la línea hacia abajo. ¿Sí? Esto se utiliza mucho para comparar. ¿Sí? Generalmente se trazan 2 o 3 áreas más del mismo gráfico y se va viendo cuál se superpone a la otra para ver cuál predomina sobre la otra. Ese es el objetivo del gráfico de áreas. Y otro de los gráficos, que también es bastante común, es el gráfico de los pictogramas. ¿Sí? ¿Los pictogramas de qué se valen? De imágenes. ¿Sí? Entonces, en base a una imagen me va mostrando cómo varía esa variable. Fíjense el primer forma de pictograma que tenemos aquí. Alumnos suspendidos en matemáticas. Cada alumno está representado por el dibujito, ¿sí?, de una personita chiquitita. ¿Sí? Entonces ya a simple vista vemos que en el segundo curso de la secundaria, segundo B, es donde más alumnos suspendidos hubo. Y donde menos uno hubo en tercero B y en primero B. ¿Sí? Entonces, en base a la cantidad de alumnitos de dibujitos que ponen, uno al ladito del otro, representan la cantidad. En vez de poner primero del secundario A 4, nos ponen 4 figuritas. En vez de poner 4, 6, 8, 9 en el segundo, 9 figuritas. Y de esa manera puedo ver a simple vista dónde está el mayor índice de suspensión, que es en el segundo B. Otra forma es utilizando la figura y haciéndola más grande o más chica en función de que esa variable adopte un valor más grande o más chico. ¿Sí? Si miramos aquí, número de árboles por explotación agrícola, vemos que el arbolito más grande vale 121 y el arbolito más chiquitito vale 48. ¿Sí? Aquí tendría que tener el dato de la explotación agrícola. ¿Sí? Alguno dirá soja, alguno dirá maíz, alguno dirá cebada, qué sé yo. Esto estaba incompleto acá. Pero lo importante es ver que el arbolito va más grande o más chico y a simple vista vemos que este es el dato mayor y que este es el dato menor. ¿Sí? Ese es el dato, el origen o el fundamento de los gráficos. ¿Bien? Con esto finalizamos un poquito la presentación. ¿Estamos? ¿Sí? Y básicamente este es el objetivo de la clase. Definir lo que significa la estadística, ¿sí? Adentrarnos en la diferenciación entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Nosotros nos vamos a quedar con la descriptiva para avanzar en estas clases, ¿sí? Y charlar sobre todo de los tipos de variables y hacer una introducción a las tablas y los gráficos, cosas que van a seguir trabajando en el práctico. Los gráficos, algo que no les dije ahí en la presentación, tienen una doble modalidad. Podemos nosotros, en función de nuestra investigación, resumir la información y presentarla en un gráfico, en una tabla, o también desde la función de usuarios podemos, es decir, desde afuera, mirar el gráfico o mirar la tabla e interpretarla. ¿Sí? Esa es la doble función que tienen los gráficos y las tablas. Desde el lado interno poder resumir la información, desde el lado externo poder interpretar la información que se resumió desde el lado interno. ¿Sí? Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a los gráficos? Vos mostraste distintos tipos de gráficos. Yo recuerdo que cuando estudié estadística nos habían roto bastante la cabeza en que había que determinar que cada gráfico era para una cosa específica y no se podía usar un gráfico en otra cosa. Y ¿eso cómo lo vamos a ver? Esto es así, la idea es trabajar un poquito con eso en práctica, les voy adelantando. Hay algunos gráficos que son más aptos para una cosa y otros gráficos que son más aptos para la otra. ¿Sí? ¿En qué nos tenemos que basar o en qué nos vamos a centrar nosotros, ¿sí?, en este curso? En el tipo de variable. ¿Sí? Hay algunos gráficos que son bien propios de algún tipo de variable y hay otros que son bien propios de otro tipo de variable. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con variables numéricas, ¿sí?, es decir, variables cuantitativas, los gráficos más comunes pueden ser el gráfico de barras, para ir indicando cómo evoluciona
número, ¿sí? Según la altura de la barra. Podemos usar el gráfico circular, también el gráfico de tortas, ¿sí? Y después podemos usar también el gráfico de líneas. Hay más gráficos, ¿sí? Nosotros vamos a llevar hasta acá este tipo de gráficos. Luego, para lo que son variables cualitativas, generalmente vamos a utilizar el gráfico circular, gráfico de torta, o también vamos a poder utilizar el gráfico de barras, reemplazando el valor numérico por porcentaje. Vamos a poder, esta categoría representa un 50%, esta categoría representa un 30% y esta categoría representa un 20%. ¿Sí? Con esas tres categorías puedo hacer un gráfico de tortas con 3 sectores o puedo hacer un gráfico de barras representando los 3 porcentajes. ¿Está bien? Siempre va a ser necesario que indiquemos un buen título y las referencias. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahí en eso nos vamos a estar centrando. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Esa es la clave. ¿Qué tipo de variable utilizo? Igual hay gráficos que son aptos para las dos cosas. Los gráficos que nosotros vamos a trabajar más acá, que son los de barras y los de circular, bien planteados sirven para las dos cosas. El tema es si dentro de cada sector, dentro de cada pedacito de la torta, pongo un porcentaje, que eso me va a servir para las categóricas, o pongo un número, ¿sí? Que eso me va a servir para las numéricas. El de torta lo dejamos más para las cualitativas, pero también sirve para el torta. Después hay gráficos de polígonos de frecuencia, histogramas, eso sirven solo para las numéricas, ¿sí? La ojiva también sirve para las numéricas. Bueno, no vamos a llegar a tanto aquí, ¿sí? ¿Una otra inquietud? Bien. Juan, de consulta, ¿van a subir ahora ejercicios o algo para poner en práctica lo visto? Porque Sí, leí que en el jueves no hay clase. sí. Te decía Nancy, no sé si llegaste más tarde, hoy estuvo Luis informando que no iba a Sí, poder llegué venir el más tarde. jueves y acordamos entre todos, en lugar de dar la clase el sábado, ¿sí? Para no cargarlos con un sábado adicional, la idea es que va a haber videos, ¿sí? Explicativos, la guía, digamos, con los ejercicios y algunos videos que le va a estar dando Luisito. Y obviamente va a estar el foro para preguntar y todo, y el martes que nos encontramos otra vez, si quieren. ¿Sí? Bien. Eh, Parcial. ¿Sí? No se saca uno encima, que ya lo vamos a empezar a machacar con el otro. Vayan teniendo idea cuál es nuestro objetivo. El objetivo de la parte de estadística es que, primero, nos gustaría que el contexto sea otro. ¿Sí? Si el contexto hubiese sido otro, obviamente no estaríamos charlando delante de la computadora, ¿sí? Y estaríamos charlando presencialmente. Pero bueno, tenemos que adaptar. Para este segundo parcial, lo que yo quiero es que puedan trabajar un poquito en grupo. ¿Sí? Eso no va a implicar que tengan que juntarse necesariamente, ¿sí? Al contrario, la idea es que no se junten, ¿sí? Pero sí que puedan trabajar de manera coordinada, eso sí lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, para el parcial de estadística, después le vamos a poner todas las consignas bien como tiene que ser el trabajo presentado y demás, pero no tiene mucho sentido que yo hoy les adelante cómo tiene que ser sin que veamos la clase que viene, que la clase que viene va a ser la parte más fuerte de elementos de estadística. Lo que yo les voy a pedir y que pueden ir avanzando es que vayan haciendo grupos entre 4 y 5 personas. ¿Sí? 4 y 5. Les fue muy bien en el parcial de matemáticas. Así que 4 o 5. ¿Está bien? Bueno, nosotros somos 8. ¿Vamos a ser 8? 4 o 5. Más o menos. Después si hay algunos que son 6, me avisan y vemos. ¿Sí? Siempre y cuando no quede ninguno solo. O algunos de a 2. Tratan de llamarse de a 4, de a 5, que es un buen número. ¿Sí? Y vayan pensando, primero vayan coordinándose los equipos. ¿Cómo los equipos? Yo no se los voy a armar de prepo, ¿sí? Quiero que ustedes trabajen con la persona que tengan mayor afinidad o mayor, por otra cuestión laboral, pueden tener mayor contacto y demás, ¿sí? No quiero llegar a la cuestión de forzarles el grupo.
Pues si hay alguno que queda solo y no tiene ningún grupo, lo socializamos por aquí, o lo socializan por el foro y le dicen, me quedé solo, fíjense en donde se incorpora, no hay ningún problema, ¿sí? Eso se los dejo a la elección de ustedes. Y vamos a querer que hagan lo siguiente. Lo vamos a describir con detalle. Pero la idea es que con lo que aprendamos esta semana y sobre todo la semana que viene, ¿sí? Vamos a querer que nos haga un pequeño video, ¿sí? Este pequeño video va a tener que tener la participación de todos los integrantes del grupo. Por lo tanto, puede salir uno cada vez, pueden salir entrecortados, una vez cada uno, mezclados. Eso se los dejo a la creatividad de cada uno de ustedes. El video tiene que tener no más de 5 o 7 minutos, le pondremos la descripción justa. Y la idea es que de un tema que ustedes quieran, que piensen y que se pongan de acuerdo en el grupo, puedan hacer alguna aplicación de las herramientas estadísticas, ¿sí? La aplicación de las herramientas estadísticas va a pedir que contengan variables de distinto tipo, aunque vimos 4 tipos distintos de variables. Vamos a pedirles que analicen algún gráfico que ustedes puedan buscar del tema, ¿sí? Y vamos a pedir que calculen o que interpreten alguna de las medidas que aprenderemos la semana que viene, que son medidas características de la serie de datos, ¿sí? Vamos a calcular promedios, dispersión, ya les vamos a contar que todo eso no se complique. Si quieren ir avanzando, ¿sí? Porque sé que después agarran la ansiedad, ¿sí? Vayan armando los grupitos y vayan pensando en un tema de interés que se pongan de acuerdo en el grupo. ¿Qué tema puede ser? El que quieran, el que ustedes quieran. Lo importante es que de ese tema puedan rescatar una variable al menos de cada uno de los tipos, ¿sí? Hasta ahí pueden ir llegando tranquilamente de acá a la semana que viene si quieren ir avanzando con algo de eso. ¿Está bien? Y si quieren avanzar un poquito más, pueden tratar de ir buscando gráficos o alguna información relacionada con ese tema. Pero hasta ahí nomás, no se compliquen. ¿Está bien? Hasta ahí están. La idea del video va a ser que, por ejemplo, si el grupo es, leo los 4 que tengo acá en orden al principio. Marce, Raquel, Cecilia y Hernán, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aparezca un minuto, Marce, ¿sí? Y nos cuente, bueno, conseguimos este gráfico de este tema que responde a esta variable y trata de esto. Crítica, no tiene la fuente. Raquel dice, bueno, hemos obtenido el promedio de esta variable, ¿sí? El promedio nos da tantas unidades en tantos pesos y significa tal cosa, cosa que aprenderemos la semana que viene, ¿sí? Después aparece Cecilia, y Cecilia dice, bueno, de la variable cualitativa, ¿sí? Se trata de una variable categórica que se puede clasificar en tal. ¿Está bien? Y después aparece Hernán con otra cuestión. Y quizás después vuelva a amarse. ¿Está bien? Pueden ir intercalados, eso se lo dejo como quieran. Mi idea original hubiese sido que hagamos como una especie de bloque de noticiero, ¿sí? Donde estuvieran todos juntos y pudieran interrelacionarse, o sea, estando sentaditos uno al lado del otro, que pudieran interrelacionar. Pero sabiendo que eso no se va a poder hacer, ¿sí? Van a poder hacerlo así separaditos o pueden interrelacionarse siempre y cuando tengan una buena capacidad de edición, ¿sí? De video. Eso se los dejo a creatividad de ustedes, ¿sí? Obviamente dentro de la nota va a pesar la aplicación de los conceptos y también la presentación un poquito del video, ¿sí? Cómo trabajan entre ustedes, ¿sí? Y cómo pueden presentarnos ese video. La idea es dramatizar un poco y soltarnos un poquito con este tema. Ya para la semana que viene le vamos a dar mayores detalles. Pero para que vayan sabiendo, vieron que yo les había contado que para matemática íbamos a hacer el cuestionario individual típico, rígido, y para estadística queríamos algo distinto, ¿sí? Así que bueno, vayan pensando, vayan trabajando en eso. Seguramente van a tener una instancia para poder presentar las variables que van a utilizar a los efectos de cuando lleguen al video, esas variables estén supervisadas de que están ok, ¿sí? Así vamos avanzando y tenemos encaminada la nota. ¿Bien? ¿Alguna duda hoy? Vayan armándose los grupitos, ¿sí? Y vayan pensando en un tema de interés y vayan pensando dentro de ese tema 4 variables, una de cada tipo, con la que puedan llegar a trabajar. ¿Está bien? ¿Alguna cuestión? ¿Una duda? Bueno, gente, entonces nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el martes próximo, ¿sí? Ahí con las antenas bien atentas. Es un tema que no es complejo, pero que tiene varias cosas y hay que estar atento para entenderlo. ¿Sí?
Les dejo un saludo, que descansen, que anden bien. Hablamos cualquier cosa. Saludos, chicos. Gracias, profe. No, por favor, a ustedes.